que muchos habían asumido, la de una especie joven, torpe y tradicionalista sin relevancia en el ámbito militar. Ese estereotipo acababa de desmoronarse por completo. El señor Peterson, con la tableta aún en la mano, continuaba enviando informes urgentes. Era evidente que la noticia se transmitiría por los canales diplomáticos a una velocidad incontenible. No solo describiría el corte perfecto, sino la enorme repercusión cultural que estaba generando. Más de un gobierno planetario comenzaría a reevaluar la posición de la Tierra en el escenario galáctico. Mientras tanto, el comandante Talos permanecía erguido, ya no como un juez preparando una crítica, sino como un guerrero que había presenciado un logro digno de crónica. Sus 4 brazos descansaban a los lados, pero su cuerpo transmitía una tensión distinta, una mezcla de respeto y reflexión. Estaba reinterpretando por completo sus ideas sobre la humanidad. La precisión del corte supera cualquier parámetro que conozcamos, murmuró un alienígena translúcido cerca de la primera fila. ¿Cómo desarrolla una especie tanta exactitud sin implantes o mejoras neurocinéticas? No usan tecnología, respondió otro sorprendido. Usan disciplina. La palabra resonó como un eco por varias plataformas. Riley notó entonces que un grupo de criaturas pequeñas, de aspecto similar a zorros bípedos, la observaban fijamente. Sus orejas largas se inclinaban hacia adelante, indicando curiosidad extrema. Sus traductores captaron sus murmullos. Si pudieron lograr eso con herramientas básicas, imagina cuando aprendan métodos galácticos. Una especie persistente. ¿Puede alcanzar niveles impredecibles? No, era miedo lo que transmitían, sino un reconocimiento incierto. En ese momento, el coordinador principal de la exhibición, una criatura de piel anaranjada cubierta de placas brillantes, avanzó hacia el centro del salón y agitó un disco metálico que emitió un tono vibrante. Lentamente el murmullo empezó a disminuir. La demostración ha concluido, anunciaron los representantes del Consejo con solemnidad. Agradecemos a la joven, Relay de la Tierra, por su contribución al intercambio cultural. El Consejo tomará nota formal de este evento para futuras evaluaciones interplanetarias. A su señal, varios guardias ceremoniales se desplegaron alrededor del área de exhibición. No era una medida de seguridad, sino una señal protocolaria para marcar el fin de una presentación oficial. Aún así, nadie se movió. La atención permanecía fija en Riley, como si esperaran que dijera algo más. Ella no sabía si debía hablar, pero entonces vio a su madre. Su expresión era una combinación de emoción, alivio y un orgullo que parecía iluminarla. Esa mirada le dio el impulso final. Riley se inclinó ante el público, ejecutando la misma reverencia que hacía siempre al terminar una sesión en el dojo. Fue un gesto simple pero cargado de significado. La reacción fue inmediata. Primero se escucharon unos cuantos aplausos aislados desde la sección humana, después un par más desde un grupo de académicos y finalmente una oleada de sonidos de diferentes especies. Palmadas, golpes de extremidades, chasquidos, zumbidos, modulaciones sonoras. Cada cultura tenía su manera de expresar reconocimiento. Allí todos parecían unirse. Incluso algunas especies que no aplaudían por costumbre lanzaron destellos o ondas de luz en señal de respeto. La sala se llenó de colores, brillantes que se ondulaban como auroras, suspendidas en el aire. La niña no entendía todos aquellos gestos, pero sabía que significaban lo mismo. Aceptaban lo que había demostrado. Entre la multitud, el comandante, Talos levantó uno de sus brazos superiores e hizo el gesto ceremonial de los Brex, esta vez sin sarcasmo alguno. Era una invitación formal a considerarla digna. Riley de la Tierra, declaró, tu disciplina ha modificado la percepción que muchos teníamos de tu especie. Hoy has demostrado que incluso las tradiciones más antiguas pueden contener una fuerza inesperada. Tu corte no será olvidado. Riley sintió un estremecimiento recorrerla. Talos no era cualquiera. Era un alto representante militar de una de las especies guerreras más respetadas del Consejo. Que alguien como él pronunciara esas palabras significaba que las puertas que estaban a punto de cerrarse se habían abierto de lleno. La multitud empezó a disolverse poco a poco, mientras los dispositivos de grabación transmitían fragmentos de la demostración a redes galácticas. Varias cámaras flotantes rodearon a Riley, capturando imágenes de la niña, que había cortado un material indestructible con un arma que hasta ese momento muchos consideraban obsoleta. Era consciente de que en cuestión de horas su rostro aparecería en
pantallas de mundos que jamás había imaginado. No sabía si se sentía lista para la atención que vendría, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Su abuelo estaría orgulloso, muy orgulloso. Cuando la multitud finalmente empezó a dispersarse, Riley permaneció unos instantes de pie junto al soporte donde reposaba la katana. Aunque todo había ocurrido en cuestión de minutos, sentía que había vivido algo tan grande que tardaría años en comprenderlo por completo. A su alrededor, los drones continuaban transmitiendo imágenes a múltiples canales galácticos y algunos reporteros alienígenas intentaban acercarse solo para ser detenidos por los guardias ceremoniales que aún custodiaban el área. El comandante Talos se retiró a la plataforma superior acompañado por varios miembros de la casta guerrera, Brex. Mientras se alejaba, todavía miraba de vez en cuando los restos del muñeco cortado en dos. Era evidente que continuaba reflexionando sobre el significado del corte, un acto que desafiaba tanto la física que conocían como sus prejuicios sobre la humanidad. En la sección humana, la madre de Riley bajaba apresuradamente las escaleras con lágrimas que no intentaba esconder. El señor Peterson la seguía, aún sujetando la tableta con informes oficiales ya enviados. Cuando llegó junto a su hija, la abrazó con fuerza, como si temiera que aquel momento se desvaneciera si no la sostenía. ¿Lo hiciste, Riley?, susurró con voz temblorosa. No tienes idea de lo que acabas de lograr. Esto cambiará la forma en que nos ven en toda la galaxia. Riley devolvió el abrazo, sintiendo que finalmente podía dejar caer todo el peso emocional que había cargado. No se había dado cuenta hasta entonces de lo tensos que estaban sus músculos. Había actuado movida por una mezcla de deber, miedo y orgullo familiar. Ahora, con su madre a su lado, sentía una calma cálida y serena. El señor Peterson, recuperando un poco la compostura, se acercó a ellas. «Las transmisiones ya se están replicando por toda la red del Consejo», informó. «He recibido mensajes preliminares de varios departamentos. Los programas militares reevaluarán nuestra solicitud. Pero tras lo que has mostrado hoy, te aseguro que la postura será completamente distinta». Riley no sabía exactamente qué significaba eso, pero intuía que la Tierra pasaría de ser vista como una especie recién llegada e irrelevante a un candidato inesperadamente competente. Y todo por un corte, por una tradición que muchos consideraban obsoleta. Mientras las últimas plataformas se retiraban, varios embajadores se acercaron para felicitarla. Una criatura translúcida que flotaba a poca altura emitió tonos armónicos que el traductor interpretó como admiración. Un académico con forma de esfera luminosa expresó su interés en estudiar la técnica humana de concentración. Incluso un grupo de jóvenes cadetes alienígenas la miraba como si hubiese realizado un acto heroico digno de historia. Riley respondió con humildad a cada muestra de respeto. Nunca imaginó que siendo solo una niña de 12 años podría provocar tal impacto. Mientras tanto, los restos del muñeco partido continuaban en el centro del salón y varias unidades técnicas se acercaban para recogerlos. Las placas de análisis confirmaban lo evidente. El corte no tenía rastro térmico ni fracturas, lo que desafiaba cualquier explicación tecnológica conocida. Algunos técnicos discutían la posibilidad de que la estructura molecular del material hubiera sido separada en lugar de rompida. Aquello hacía que el corte pareciera aún más extraordinario. Tras varios minutos de observaciones y agradecimientos, Riley volvió al soporte donde estaba la katana. Apoyó ambas manos sobre la empuñadura envainada, sintiendo la textura familiar de la seda envejecida. Por un instante cerró los ojos e imaginó a su abuelo de pie junto a ella, tal como lo veía en el dojo cada mañana. Podía casi oír su voz tranquila. «Lo has hecho bien, Riley. Has honrado cada golpe, cada respiración, cada enseñanza», sonrió con un orgullo tranquilo. Los guardias ceremoniales prepararon el camino para que ella, su madre y Peterson abandonaran la sala. Mientras caminaban hacia la salida, Riley podía oír fragmentos de conversaciones en idiomas desconocidos, teorías, elogios, advertencias, comparaciones culturales. Para muchos, aquel momento sería estudiado como parte del archivo histórico del Consejo. Cuando llegaron al corredor principal de la estación, la madre de Riley le tomó la mano. «Tu bisabuelo estaría tan orgulloso», dijo con voz quebrada. Riley asintió. «Y el abuelo también», respondió. «Todo lo que sé viene de él». A medida que avanzaban, Peterson no dejaba de recibir notificaciones.
Varios departamentos solicitaban información sobre las artes marciales humanas. El Instituto de Tácticas Interespecie quería un informe detallado sobre la disciplina mental de la Tierra. Incluso unidades militares externas pedían permiso para observar métodos de entrenamiento tradicionales. La pregunta que ya empezaba a circular por toda la red galáctica era inevitable. Si una niña de 12 años podía hacer eso con una espada antigua, ¿qué sería capaz de hacer la humanidad con acceso a tecnología avanzada? Riley no estaba pensando en política ni en estrategia. Para ella, el día había sido simple y profundamente personal. Había defendido la enseñanza de su abuelo. Había demostrado que la tradición no era debilidad. Había logrado que una arma antigua hablara más fuerte que cualquier discurso y sin esperarlo. Había cambiado la forma en que toda una galaxia veía a la humanidad. Mientras avanzaba hacia la salida, Riley miró una vez más la katana. No era solo acero, era historia, dedicación, fuerza interior, y ahora era un símbolo que resonaría a través de las estrellas.